eso me dice. Hola, buenas noches. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de mis amados y preciosos hermanos en esta nueva oportunidad, en esta noche, 3 de noviembre, año 2024. Vamos a realizar la transmisión de este culto nocturno dominical. Quiero invitarte que hagamos una oración, reciban todos una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, Padre eterno, delante de tu santa y bendita presencia, mi Señor, queremos llegar una vez más para darte gracias, mi Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu piedad, mi Señor, para darte gracias por tu amor, para darte gracias por la protección divina, por el cuidado que has tenido en nuestras vidas, mi Señor. Padre, y para suplicarte también en esta nueva oportunidad, en esta hora, que nos ayudes, mi Señor, que nos des todas aquellas cosas de las cuales tú sabes que necesitamos. Mi Señor, bendice a tus hijos, los que están del otro lado de la línea, mi Señor. Yo te ruego que sea usted concediéndole, mi Señor, las peticiones de su corazón. Mi Jesús, solamente usted sabe cuáles son todas aquellas cosas que necesitamos en nuestras vidas físicas, materiales y espirituales, mi Señor. Yo te ruego, Padre y Dios, que sea usted, de acuerdo a sus riquezas en gloria, concediéndonos todas estas necesidades, supliendo todas nuestras necesidades. Que sea usted ayudándonos, mi Señor, que podamos nosotros en esta oportunidad, en este día, tener un poco más de refrigerio por su santa y bendita palabra. Que sea usted ayudándonos, mi Señor, así como has ayudado, mi Señor, a todos tus hijos de todas las edades pasadas, en este día presente, el cual estamos nosotros luchando, el cual hemos nosotros recibido el llamado que usted nos ha dado, que nos ha hecho, y nos encontramos ahí en el puesto del deber, en la línea, en la batalla, mi Señor. Te rogamos y te suplicamos que nos ayudes. Que así como Pedro, mi Señor, cuando fue azotado, estuvo preso, mi Señor, y lo dejaron en libertad. Y él fue a contar las maravillas que tú habías hecho con él. Y cuando estaba la iglesia reunida orando, él dijo, Señor, mira sus amenazas. Por eso concede que tus siervos, que sea predicada tu palabra y que por medio de la predicación de tu palabra usted conceda todo respaldo espiritual, que sean hechas maravillas, que sean hechos milagros, todas aquellas cosas que el pueblo necesita, mi Señor, principalmente el poder reflejarse, el poder verte a ti. Señor, tú eres
el fundamento, tú eres la parte más importante, tú eres a quien predicamos, usted mi Señor es a quien señalamos, es a donde llevamos a las personas, a los creyentes, es a usted mi Señor, usted es la palabra. Padre, y nos sentimos contentos de saber que no estamos llevando a las personas, ni a nuestros hermanos, ni a la iglesia, a una personalidad humana. No estamos llevando a los creyentes, a sus hijos, a una denominación, sino que los estamos llevando es a su palabra, al cumplimiento profético, a lo que usted dejó escrito allí, mi Señor, y que por medio de su Espíritu Santo hemos podido hallar, no por nosotros, sino por la guianza, por esa búsqueda de tu Espíritu Santo a sus aguiluchos, a sus hijos de este tiempo del fin. ¿Qué tanto lejos estamos, mi Señor, de que el rapto finalice? No lo sabemos. En tiempo no lo sabemos, pero en señales podemos ver los cumplimientos proféticos y escriturales cada día llevándose a cabo y cumpliéndose. Solo que usted nos dé vista espiritual para poder reconocer, para poder verte a ti, mi Señor, como tal como tú eres, mi Señor, para verte de una manera humilde y sencilla en el cumplimiento escritural de tu palabra, manifestándote, mostrándote como lo prometiste, mi Señor. Padre, nosotros sencillamente en esta noche nos humillamos, nos rendimos en este primer día de la semana, domingo, finalizando, mi Señor, y no nos cansamos de darte la honra, la gloria, la alabanza y las gracias también. Que solamente nosotros sabemos, mi Señor, lo que usted está haciendo en nuestras vidas. Y usted, mi Señor, da la recompensa de tu palabra, mi Señor, que tú, todo el que se acerca a ti, que cree que le hay, que tú existes, que tú eres, que tú le concedes el galardón, mi Señor. Así que aquí estamos en esta mañana, en esta noche, suplicándote solamente a ti que nos ayudes, que continúes la obra en nuestras vidas. Nosotros estamos contentos, mi Señor, de ver cómo tu palabra ya lo había dicho muchísimos años antes que se cumpliera, miles de años antes que se cumpliera, que iba a haber un pueblo en la minoría que te amaría, un pueblo sencillo, un pueblo humilde, un pueblo no reconocido, un pueblo que solamente te buscaría, te amaría, se quedaría con usted, mi Señor. Así que no queremos ser algo más que eso, solamente creyentes, hijos tuyos, que te amamos y que queremos que se sigan manifestando y cumpliendo tu palabra, su palabra en nuestras vidas. Y que como dice el apóstol Pablo, mi Señor, sea que vivamos o sea que muramos, que entendamos que somos tuyos y que nada nos puede separar del amor en Cristo Jesús. Gracias te damos una vez más, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa en esta oportunidad, mi amado hermano. Quiero invitarte que vayamos a las Escrituras. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Vamos a leer más bien en el capítulo 4. Capítulo 4, verso 4. 4:4 de Apocalipsis. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro
en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Verso 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a leer los primeros versos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que estaba allá junto al trono, lo más cercano al trono, que decía, ven y mira, le dijo a Juan en la visión. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. El cuarto ser viviente era águila volando, el cuarto y último ser viviente. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 1/4 de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Los 2 últimos sellos influenciados por estos seres vivientes y por estos jinetes o caballos. Vamos a orar una vez más, amado Dios. Tu santa y bendita palabra una vez más ha sido leída, mi Señor, la hemos escuchado. Sabemos, mi Señor, que algún día este libro se cerrará, todas las promesas se cumplirán y entonces estaremos nosotros, mi Señor, junto a usted, recordando todas estas cosas, pero en un cuerpo glorificado, donde ya no habrá dolor, no habrá pena, no habrá muerte, no habrá ningún tipo de sufrimiento. Y lo que recordemos no nos dañará, ni nos dará sufrimiento, ni nos dará sentimiento de dolor, sino que recordaremos estas cosas, pero será mayor y será tanto el gozo y la alegría y el estado en el que estemos, que ninguna de estas cosas, aunque las recordemos, nos puede causar ningún tipo de sufrimiento o de dolor. Será como un sueño, como algo que vivimos, pero que se acabó. Y ahora estaremos totalmente rejuvenecidos, renovados en un cuerpo nuevo, glorificado. Dice tu palabra que te veremos tal cual como tú eres. Padre, en eso tenemos confianza, en eso estamos esperando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es poder tener esta confianza, poder tener esta fe que el Señor nos ha regalado por su sublime, como dice el cántico, o el himno más bien, sublime gracia, por su sublime gracia, mi amor hermano. Así que yo quiero en esta noche decirte, amado y precioso hermano, que quizás muchos de nosotros tenemos dificultades. La novia del Señor es
la iglesia o la novia, la parte del pueblo del Señor más amonestado, porque el Señor a través de su palabra amonesta a sus hijos. Él es quien llama, reclama y está 100% concentrado, pendiente, atento a esa novia elegida. Y aparte de ser amonestada, esta noviecita del Señor Jesucristo, humilde y sencilla, así como es Él, también es una iglesita que debe pasar por diferentes tribulaciones o diferentes pruebas, diferentes sufrimientos, así como ha venido ella pasando. Pero ella entiende ese recorrido, ella comprende, y aunque es doloroso, porque es doloroso el sufrimiento, nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer, nadie quiere pasar o atravesar una prueba, pero ella, por medio de la palabra, ha entendido, por medio de la revelación que le ha dado el Señor Jesucristo, ha entendido que es necesario que pase temporalmente por ese camino de pruebas, de espinas, de luchas, de dificultades, que es muy doloroso. Y entiende que el carácter de Cristo cada vez que camina estos caminos bastante dificultosos, se está formando y está creciendo ese ser o ese Señor espiritual dentro de ella. Ella entiende que es amonestada, ella entiende que es pasada por un horno de dificultades, un desierto, por pruebas. Ella entiende que es perseguida, que es el hazmerreír de muchísimas gentes a causa precisamente de lo que ella cree, de lo que hay en el corazón de esta noviecita humilde y sencilla, amada por el Señor Jesucristo y por el Señor, por Dios Todopoderoso. Ella entiende y ha comprendido que es necesario todas estas cosas y lo acepta. Ella decide, decide aceptar estas cosas que les estoy diciendo que no son fáciles, son difíciles, son dolorosas, pero ella decide en lo más profundo de su corazón aceptar eso, aceptar la palabra, aceptar la porción de la escritura que le corresponde e ir avanzando hacia finalmente nuestra victoria en el Señor Jesús. Ella es rechazada, ella es humillada, de ella se burlan y a causa de su manera de ser, su manera de vivir, humilde y sencilla. Y Dios le va a dar su galardón. Yo quiero decirte, mi amor hermano, que el Señor dice que Él conoce tu dificultad, que Él conoce lo que estás viviendo, lo que estás atravesando, que Él no es ajeno a estas cosas. Antes, por el contrario, Él sabe de todas estas cosas y está mm, muy atento a esas dificultades que está pasando su noviecita, pero que ella ha elegido pasarlas de esa manera. Quiero leerte casualmente esta parte de la escritura en Esmirna, no es el tema, miremos qué nos da el Señor. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esta es la segunda edad de la iglesia, pero parte de todo esto, de lo que vamos a leer aquí, hay porción, también es compartido por todas las iglesias, por todas las edades, por la novia de todas las edades. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Eso significa Esmirna, amargura. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor Jesucristo hablándole a su noviecita que está allí. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Mira, eh, el Señor conoce todo lo que tú haces. El Señor no ha echado en
en saco roto. La iglesia tiene que comprender, la novia del Señor Jesucristo tiene que entender esto. Tu sobra es todas las cosas que esta noviecita, llámese como se llame el creyente, el individuo, sea hombre, sea mujer, o sea niño, o sea joven, todas aquellas cosas que él está haciendo de acuerdo a la palabra, a favor de la palabra, abstenerse de las cosas del mundo, vivir su vida limpiamente, ser obediente a la palabra, realizar sus sacrificios, levantarse de madrugada o a cualquier hora, doblar sus rodillas y orar, leer las escrituras, leer el mensaje, ir a la iglesia, despojarse de cosas que le pertenecen y compartirlos con los necesitados, aunque tenga o no tenga, se despoja. Esas son obras que lo hace en amor, lo hace en humildad, sin esperar nada a cambio, que se entrega, que comparte. Aquella noviecita que ella paga sus compromisos en la iglesia y quiere cada día más, ojalá tener más para dar más y apoyar más, y todo eso lo hace en el anonimato, no tanto para ser vista, ni para ser aplaudida, ni nada de esas cosas, sino en el anonimato. No le interesa nada que la estén viendo, que en el anonimato, calladito, calladita, con el deseo de solamente de agradar a su Señor. Pero repito, sin el deseo de ser aplaudido o aplaudida, nada, ella en el anonimato, haciéndole todas estas cosas por amor al Señor. Entonces el Señor le dice, yo conozco tus obras. El Señor las conoce, las obras que tú realizas, todo lo que he mencionado, todo lo que tú le prestas al Señor, eso no se va a quedar sin recompensa. Pareciera, de pronto alguno dirá, hermano, tengo 20 años, tengo 25 años, tengo 30 años de estar en el Evangelio, tengo 40 años o tengo tanto tiempo. Y como dice un himno por allí o una canción cristiana, se ha hecho largo este camino y en fin, pero esa persona o esos creyentes no han cesado, no se han cansado y siguen ahí, van marchando, van caminando. Ellos esperan su galardón, tienen en su corazón la esperanza de saber que algún día el Señor vendrá por ellos. Y eso va a ser glorioso. Eso es lo que nos sostiene. Y eso es lo que sostiene a esa noviecita. Te fijas de lo que el Señor le dice. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces podríamos pensar, algunos, creer quizás, es que de pronto yo siento que el Señor no me, no me escucha o lo siento muy lejos. Pero mira, Él dice, Él reconoce esto y Él dice, yo conozco tus obras. Ahora, Él está hablando a los que tienen estas obras, si nosotros realmente las hacemos. La novia que hace estas obras, porque la iglesia que tiene fe, como dice la escritura, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras es muerta. Si yo tengo revelación, yo tengo acciones. Si yo tengo revelación, yo tengo frutos. Si yo tengo revelación en mí o en tu vida, se genera una acción. No puede haber inactividad, pasividad. No, debe haber una actividad, se debe demostrar esa fe. Y esas son las obras que el Señor dice, yo las conozco. Entonces Él dice, yo conozco tus obras. Y dice también, hay una coma, dice, y tu tribulación, y tu pobreza. Fíjate que allá en Apocalipsis dice que a la iglesia que ella es rica, está enriquecido y todas estas cosas, pero aquí a la iglesita que venía saliendo, era una iglesita que estaba pasando por tribulación, así como de pronto tú has venido pasando por tribulaciones y dificultades, no un día, ni 2 días, no un año, ni 2 años, sino ahí el Señor nos ha mantenido, nos ha mantenido en diferentes tribulaciones, bien sea de algún tipo de enfermedad, algún tipo de carencia, dolencia, necesidades físicas, materiales, y,
y de pronto hemos podido evidenciar cómo Dios sana a una persona por acá o sana a otra persona por acá o ayuda a otra persona por acá y bueno, y hay algunos que están esperando, como dice también un cántico, esperando estoy mi milagro y están ahí y entonces podría el enemigo aprovechar estas cosas para decir, tratar de colocarle en la mente a algún creyente que Dios no lo ama, que no es hijo de él o algo así. Pero mira, Dios sanó allá, Dios sanó acá y Dios hizo esto y yo boca a ti no te sana. No importa, mi amor hermano. Hay algo dentro de nosotros que sabemos que Dios, Dios va a venir a nuestro encuentro. No nos ha dejado si obviamente nosotros nos mantenemos fieles y seguimos y seguimos. Pero Él te lo dice aquí, Él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Entiéndase tribulación, todo el trabajo, toda la dificultad, las cosas que no se te dieron, las cosas que no se te dan, las cosas que tú ves que no tienen un buen, que estás mirando y dices, no creo, no, siento que no se van a dar porque no sé. Entonces, todas estas cosas hacen parte de esto que estamos hablando de la tribulación. Y ella debe entender, debe comprender que ella debe pasar por estas cosas, pero que Dios no eche en saco roto estas obras o esta tribulación. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjate que aquí hay una paradoja o hay un contraste, porque en la iglesia de Apocalipsis 3:14, la iglesia mundana, la iglesia que pensó que era y no era, dice, porque tú dices que eres rico y dice, pero tú eres pobre. Y aquí le dice a esta iglesia, tú eres pobre, conozco tu pobreza, pero tú eres rica. Hay como con un contraste. Claro, aquí cuando habla de pobreza es que quizás no tiene muchas cosas a que aferrarse o cosas que mostrar, pero aún así es rica. Pero rica no en bienes materiales, pero rica en Cristo, rica en Dios, rica en revelación, rica en palabra, rica en Jesucristo, rica en fe. Y yo te digo algo, y te lo digo con todo mi corazón. Yo prefiero mil veces esto, yo prefiero mil veces esto que lo de Apocalipsis 3:14. Yo prefiero mil veces pobreza en lo material, pobreza en estas cosas temporal, que las riquezas que tenía ellas materiales allá en Apocalipsis 3:14. Y prefiero las riquezas espirituales más que la pobreza espiritual que tenía la otra iglesia allá. Entonces, hay un paréntesis que dice, pero tú eres rico, tú eres rica, rica en Dios, rica en la revelación divina, rica en la guianza, rica en el amor de Dios, rica en el amor, rica en elección divina, rica en la predestinación para novia. Y eso es más que cualquier otra cosa, mi amado y precioso hermano. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. En este aspecto allá eran, cuando se estaba mezclando la iglesia, porque esto corresponde a la segunda edad, y se estaba mezclando los que decían que eran judíos, que tenían la religión judía, pero que realmente no lo eran. Entonces él dice, en este tiempo para nosotros correspondería los que se dicen ser creyentes del mensaje pero no lo son. Si lo traemos a este contexto, si lo traemos a este tiempo, podríamos leerlo de la siguiente manera. Y la blasfemia de los que se dicen ser creyentes del mensaje y no lo son. Pero y aquí hay una declaración, sino sinagogas de Satanás. Allá decían que eran judíos, que tenían la Torá, tenían todas estas cosas, pero ni siquiera llegaban a eso. Entonces dice, no temas. Ahora les vuelve a hablar a la iglesia, a la manada pequeña, dice, no temas en nada. Yo quiero que tú te veas tú como escuchando de parte de Dios que te habla directamente a ti. Cuando Él dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Y entonces Él te dice aquí, no temas. O sea, no hay una cosa más gloriosa, no hay una cosa más bonita que poder saber que Dios nos está diciendo, no temas en nada. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada, pues todo lo que hemos padecido. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Hay gente que no cree en el diablo y ve al diablo de pronto como algo mítico, místico, por allá, algo, un cuento de la mitología y cosas así. Y hay un ser que Dios utiliza y que está haciendo esa labor de persecución, de cerrar, de impedir ciertas bendiciones y ciertas cosas a esta iglesita. Y Dios lo sabe, porque aquí lo dice, yo lo sé, y Dios lo sabe, y lo permite para que podamos salir totalmente victoriosos. ¿Quién arruinó y le mató los hijos a Job? El diablo. ¿Y quién es el que constantemente está tratando de hacerte salir de la palabra, hacerte dudar de la palabra, que no creas en la palabra, que te apartes de la palabra? Es el diablo. Pero dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Ahora mira que en esta escritura nos refleja un poquito también de lo que nosotros como esa manada pequeña que no creemos que porque somos esa iglesia que el Señor está guiando por medio de su palabra revelada y por medio de su Espíritu Santo, no tenemos la confusión que hay en diferentes lugares donde dicen que como somos hijos de Dios, entonces tenemos que tener las grandes cosas, las mejores cosas, y por la palabra no es así. Por la palabra, mira que lo que nos dice es que estaremos pasando todo este tipo de tribulaciones y dificultades y que, repito e insisto, nosotros lo hemos entendido, lo hemos visto como algo que es necesario, porque la palabra lo dice, que es necesario que esta novia pueda ser formada, pueda ser llevada por ese camino para que finalmente pueda salir así como la imagen real del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no tuvo una vida fácil, sencilla, llena de cosas como los creyentes de diferentes iglesias y sus predicadores les enseñan que tienen que tener todas las cosas, abundancia y todo ese tipo de cosas. Y yo te digo algo, así como yo digo que el dolor pues nadie lo quisiera, pues las riquezas y la abundancia y todas estas cosas todos las quieren. Pero hay una realidad en la escritura, hay una realidad en la palabra que nosotros no podemos negar. Entonces, no podemos tampoco contradecir las escrituras. Si la palabra dice que nosotros debemos de pasar por muchas tribulaciones, muchas dificultades, muchos momentos difíciles, aunque nos resistamos, aunque no lo queramos aceptar en la mente y decir, pero ¿por qué? Si mira que la palabra y tratemos de acomodarnos y tantas cosas, esto es necesario porque solamente tú y yo sabemos si realmente se está formando un carácter en nuestra vida, si realmente hemos sido cambiados, hemos sido transformados, hemos pasado de etapa en etapa, o si estamos estancados solamente creyendo que Dios nos tiene que dar porque yo voy a la iglesia, porque Dios tiene que darme el cielo, Dios tiene que darme el rapto, Dios tiene que darme todas estas cosas porque yo digo que yo soy hijo de Él y yo no creo que la novia esté en esa condición, en esa manera, engañada o tenga esa posición. No, ella cada vez que la palabra y la palabra le viene por medio de la revelación, ella se hace más humilde, entiende más, se sujeta más, se humilla más al Señor y entiende más y de pronto la actitud de ella es como la actitud de David cuando fue destronado, cuando su propio hijo Absalón lo sacó del trono por medio de artimañas y todo este tipo de cosas, el hijo que él más amaba. Y resulta que cuando él iba saliendo aparentemente en derrota, en un tipo de derrota, de, de debilidad, de flaqueza, iba saliendo destronado, un benjaminita se burlaba y le echaba, lo escupía y echaba tierra, sanguinario y le decía todo tipo de cosas. Y entonces Joab, su general, sacó la espada y dijo, permitiré yo que este perro humille, le hable así a mi señor y que su cabeza permanezca sobre él. Y David le dijo, no, guarda tu espada porque
Lo que él dice por el Señor lo ha mandado, por medio del Señor es dicho. Y David pudo comprender que estaba en dificultad, estaba en tribulación, estaba en prueba, estaba pasando por un momento bastante difícil y él lo aceptó. Tú y yo tenemos que aceptar esas cosas, porque lo contrario entonces vamos a hacer es de la prueba un infierno, vamos a hacer de la prueba que es una bendición, algo paradójico, porque es dolor, es sufrimiento, es necesidad, es carencia, es enfermedad, es sufrimiento, es todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo usted va a decir que una bendición? Pero es una bendición porque cuando salimos de allí salimos diferentes, salimos fortalecidos, más cerca de Dios, creyendo más que ni la muerte, ni nada, ni una enfermedad, ni la muerte, ni lo, ni las riquezas, ni la falta de riquezas, ni nada nos va a separar de lo que realmente hemos sido llamados, de lo que realmente somos. Entonces, David aceptó eso. ¿Por qué te digo estas cosas? Porque yo sé que quizás el enemigo está tratando de engañar a muchas personas en su fe, diciéndoles, ah, pero tú no eres hijo de Dios y mira esta situación en la que estás, hace tanto tiempo que estás enfermo, hace tanto tiempo que estás así en esta situación, o que estás pidiendo esto y no se te da y de pronto ni siquiera el Señor te presta atención. Y restriega esas cosas en la cara de muchos creyentes, pero no le creas eso, mi amado hermano. No le creas eso a Satanás, porque es Satanás hablando a la mente del hombre para que el hombre o la mujer o la persona se vayan y termine él pervirtiendo, el enemigo pervirtiéndolo, dañándolo y destruyéndole la vida. Entonces, mm, el mismo Satanás se le apareció al hermano Branham y cuando, cuando perdió a su esposa y perdió a su niña, él oraba y él le pedía, antes que su bebecita muriera, él le pedía a Dios, oraba, para que el Señor la sanara. Yo quiero que tú sepas eso. Tú estás pasando por tribulación, estás pasando por dificultades, pero no eres el único, no eres la única. Y esto sucede con una razón. Esto sucede por un motivo espiritual, un motivo de formación cristiana. Pero no creas que eres el único, no creas que eres la única, o no creas que no vas a poder salir. Dios te va a sacar de allí, así como ha sucedido en todas las edades anteriores con todos sus hijos. Eh, yo te digo algo, cuando yo escucho la historia de mi vida, cada vez que lo leo, eso me desgarra el alma y me levanto fortalecido porque digo, yo no he pasado, yo estoy en la gloria. En comparación con lo que vivió el hermano Branham, yo estoy en la gloria y toda su vida, cómo fue su niñez, carencia absoluta, todo lo que le faltaba, todo lo que sufrió, toda su pobreza, toda la burla. Y él no estaba buscando nada de esas cosas, él sencillamente nació siendo profeta. Tú naciste siendo novia del Señor, tú naciste siendo el hijo y la hija de Dios. Y por eso todas estas cosas que te sobrevienen. Pero hay una bendición, hay una victoria allí. Entonces el profeta clamaba y lloraba y suplicaba, pero no, que va. Su niñita se murió y él se quedó con ese bebecito, con Billy Paul pequeño, y entonces ahora no tenía su esposa, no tenía su niñita, y en la pobreza, y era un predicador. Yo te digo algo, eso es tremendo, eso es doloroso. El profeta entró en tal depresión que él intentó matarse, intentó suicidarse en varias ocasiones. Pero el Señor no se lo permitió. Como tampoco le va a permitir a ninguno de sus hijos que atenten contra su vida. Porque, repito, forzosamente tenemos que pasar por estas dificultades y las vamos a pasar, no las podemos saltar. Entonces, él estaba también por su padre cuando su padre estaba muriendo, alcohólico, borracho. Estaba en una borrachera y estaba muriendo y él estaba clamando y se murió, el Señor dejó que se muriera. Entonces, en una oportunidad Satanás llegó, fíjate cómo Satanás es tan ventajoso. Y entonces él en una ocasión, en un debate de Satanás con él, Satanás hablándole a la mente, le estaba diciendo que Dios no existía, que eso era un cuento,
que Dios, que eso fue un cuento que se inventaron y entonces permaneció en el tiempo, entonces ya lo tienen como una verdad, pero que eso ha sido puro cuento, que ha pasado una generación a otra. Entonces el profeta le dijo, Satanás, tú que me estás hablando a la mente, si Dios no existe, entonces ¿por qué está escrito en Isaías? 720 años, molido fue por nuestro perdón, por nuestra enfermedad y todas estas cosas. ¿Por qué estaba escrito y después llegó y se cumplió eso? Y le empezó a mostrar varias escrituras como esas y ese debate se lo ganó el hermano Branham a Satanás, que le estaba hablando a su mente. Total que Satanás no tenía ya cómo probarlo y terminó yéndose, se fue. Ahí donde la palabra dice resistir al diablo, porque él va a venir a atacarte. Él sabe todas estas dificultades, pobreza, enfermedad, sufrimiento, dolor, escasez, pobreza y todo lo que de alguna manera vivimos. Entonces, en medio de todas esas cosas, entonces viene a tu mente a hablarte y a decirte que Dios no te ama, que Dios no existe. Ese primer debate se lo ganó el hermano Branham a Satanás. Y después cuando pasó por este otro, entonces ya no podía decirle que no existía, pero entonces sí vino de todas maneras. Y le dijo, ¿y dices tú que Él te ama? ¿Dices tú que Él es un Dios amoroso? ¿Dices tú que te ama? Él no te ama nada. Y mira, empezó a recordarle las cosas. Mira cómo tú tan fuertemente lloraste y pediste que no se llevara a tu hija. Y él te dijo, como lanzándote una cortina negra y diciéndote, cállate. Y entonces él se lo ponía más tremendo. Y el profeta decía, y todo lo que Satanás estaba diciendo malamente, todo eso caía, así como había sucedido. Y aquella vez que tú estabas orando por tu papá, después de venir de una campaña de sanidad, de según tú y todas estas cosas, y la gente diciendo que se sanaba, que era pura psicología, pero viniste aquí, encontraste a tu papá muriéndose y oraste y oraste y oraste y no lo dejó morir. Lo dejó morir, él a ti no te ama. Tú no eres hijo de él a ti no te ama. Y mira a tu hijita, y mira a tu hermano, y empezó a recordarle todas estas cosas. Y entonces dice el profeta que estaba a punto de decirle, así es, Satanás. Entonces, si ese es el tipo de Dios que yo tengo, si ese es el Dios, entonces yo no le voy a servir, porque él se la ponía así. Y tú que estás en tu trabajo y tienes obras y haces sacrificio y te despiertas temprano y sales a orar por el enfermo y estás aquí haciendo tantas cosas y él a ti no te responde, él no te ama. Eso le estaba diciendo Satanás a él. Pero dice que muy dentro de él salió esa representación divina. Y le dijo, así es, Satanás. Pero Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Intelectualmente, razonalmente, dice, todo estaba cayendo en el orden que Satanás lo estaba presentando y así era. Yo no podía decir que no, la manera como estaba presentando todas las cosas. Pero muy internamente esa predestinación, esa representación divina salió a favor de la palabra, esa representación. Entonces yo te digo en esta noche lo mismo, tú no eres el único, ni yo soy el único que estamos sufriendo, tenemos dificultades seguramente, tus oraciones, estás clamando, estás pidiendo, estás suplicando y no ves resultados y ves que no hay salida y tratas de tocar una puerta y se cierra y te cierran la otra y te cierran la otra y de pronto en tu misma familia, en tus mismas personas y todas estas cosas que atraviesas, no es inédito, tú no eres el primero ni vas a ser la última persona. Si eres un hijo de Dios, todas estas cosas están pasando, pero el Señor dice, no temas, yo estoy contigo, yo sé, yo sé lo que estás atravesando y sé que es duro y sé que es difícil, sé que es complicado, sé que estás a punto, según tú, de tirar la toalla, de no aguantar más, pero yo no te voy a dejar que hagas eso, pero yo estoy contigo, estoy ahí contigo. Entonces, Israel, de la misma manera, hemos hablado tanto y bonito es cuando hablamos de las historias y podemos contar los momentos tremendos de victoria, cuando David venció a Goliat, cuando Moisés cruzó el Mar Rojo y cuando Josué le dijo al sol detente y todo ese tipo de cosas. Y vemos, solamente nos enfatizamos en esas grandes victorias, en esas grandes bendiciones, pero no vemos lo que hay detrás, el sufrimiento que hay detrás de toda esa vida
o esos momentos de dificultad, no vemos lo que hay detrás. Entonces, nosotros, Dios nos está guiando, Dios nos está ayudando, nos ha dado su palabra. Pienso, yo me siento respaldado, yo te lo digo con todo mi corazón, yo me siento respaldado por parte de Dios y te voy a decir que en medio de las dificultades, de la tribulación, de la prueba, siento el amor de Dios, siento el respaldo de Dios, siento la guianza de Dios, pero no te voy a decir que Dios llega y me está hablando y que yo me está diciendo que el ángel se me aparece. Yo anhelo eso, yo quiero eso. Y por alguna circunstancia, porque yo miro en la Biblia cómo sucedió en el pasado, todas las cosas, cómo Dios se le apareció a sus hijos y yo estoy clamando, y yo estoy pidiendo, y yo estoy suplicando, y de pronto no se manifiesta de esa manera. Pero yo te repito, yo me siento respaldado por Dios. Yo siento que Él está respaldando su palabra, está respaldando su palabra. Y siento que Él nos ama, siento que Él nos guarda, siento que nos está guiando, pues lo que nos ha tocado a nosotros vivir es diferente a lo que los demás han vivido, pero de la misma manera como Él los guardó, como Él los protegió, también nos está guardando y nos está protegiendo, nos está guiando, nos está dirigiendo en este camino. Y también vamos a tener nuestra recompensa, también vamos a tener nuestro canto de victoria, nuestro grito de victoria. Y cada vez se está estrechando más el círculo. Cada vez se va estrechando más y vamos nosotros, a veces sin darnos cuenta, estrechando esos círculos hasta que ya llega un momento que Satanás ya no tiene nada más que hacer en nosotros. Entonces podríamos decir, como dijo, como dijo el Señor Jesucristo, y ahora viene el príncipe de este siglo, y él nada tiene en mí. Pues de pronto el círculo está tan grande y Satanás todavía tiene muchas cosas donde somos débiles, donde todavía fallamos y cometemos errores, y Satanás está muy orondo, burlándose y eso, pero cada prueba, cada dificultad, mira lo que va pasando, va acercando, va acercando, va estrechando el círculo de la influencia. Cada vez, cada prueba pasada, cada aprendizaje, cada conocimiento, cada revelación va estrechando y va estrechando y va estrechando. Llega un momento que ya se estrechó tanto el círculo que Satanás ya no puede estar ahí, ya Satanás está por fuera. O sea, ya no hay influencia maligna de parte de Satanás donde él nos pueda dominar. Entonces podríamos decir, así como el Señor Jesucristo lo dijo, y ahora viene el príncipe de este siglo y él nada tiene en mí. Hay un momento que él nada tiene en mí, porque si tú empiezas a mirar de dónde venimos, te vas a dar cuenta de todas estas victorias que has tenido en tu vida como creyente, como hombre espiritual, como mujer espiritual, como Dios te ha ido ayudando y te seguirá ayudando. Mira el caso también de Hattie Wright con sus dos hijos, que eran unos adolescentes y vivían normal como vivían los adolescentes. Y ella tenía a Edith. Edith era su hermana y ella era parapléjica, tenía problemas, estaba confinada en una silla de ruedas. Y yo te digo algo, profeta, él oraba y le decía, ¿por qué no? ¿Por qué el Señor no sana a Edith? Y él oraba y él pedía, la iglesia oraba, pero el Señor le permitió a Edith, creo que se llama así Edith, la hermana de Hattie Wright, el Señor no la sanó. Seguramente ellos eran una familia cristiana y ella creía, le llevaban a la iglesia y cuando ella podía, oraban, ella decía que aceptaba y todas estas cosas y el Señor no la sanó. Y la familia oraba y cuando se apareció el Señor le dijo, dile a Hattie Ray que pida lo que quiera. Y el hermano Branham le dijo, ahí está tu hermana y si tú pides que sea sanada, en este momento ella tiene que levantarse de esa silla de ruedas. Pero ella tenía lo más glorioso. Mira, dime si no es la escritura, yo conozco de tu pobreza, pero tú eres rico, tú eres rica. Yo conozco tu condición, yo conozco la situación en la que estás. De pronto la palabra que le pudo decir o le decía en su corazón no a Hattie, sino a Edith. Yo conozco que estás postrada, que estás parapléjica, o no sé qué parálisis, qué tipo de parálisis tenía ella, pero le dijo, yo sé, Edith, yo sé que estás en esta condición, yo sé que estás sufriendo, pero tú eres una creyente, tú eres mi hija. Y eso habla más que muchas cosas, porque eso da mucho testimonio, que aún en medio de ese dolor y ese sufrimiento y en ese estado confinado, tú me amas y tú estás ahí dando un buen testimonio. Entonces, esa mujer tiene su recompensa, como Hattie Ray tuvo su recompensa.
Entonces, mi amado hermano, como nosotros seguramente vamos a tener nuestra recompensa. Mira, mi amado hermano, cuando Israel estuvo en Egipto, llegó un momento que tuvo muchas dificultades. Ellos fueron fueron esclavizados y un esclavo no tiene derechos. Un esclavo, ellos la pasaron muy feo. Ellos tuvieron dificultades, ellos perdieron todo. Ellos dieron su vida para poder pagar las deudas que tenían, los tributos, en tributo, pues no tenían cómo pagarle el derecho a la tierra en Egipto y tuvieron que entregar sus vidas en esclavitud. Pero cada día se empobrecían más, cada día, en vez de ganar algo, perdían más. Yo puedo decirte que pronto no había esperanza. ¿Qué esperanza podía haber para ellos? Morir y morir como esclavos. Y ahí estaban ellos, un pueblo que tenía unas costumbres raras, creían en un Dios, y ahí estaban ellos. Humanamente no tenían ningún tipo de esperanza, no había manera, no había nada. Pero Dios les mandó su palabra, Dios les mandó al Mesías, Dios les mandó a Moisés. Eso significa Mesías, el Salvador. Dios les envió un Salvador humano para sacarlos, para liberarlos. Y de la misma manera, amado y precioso hermano, todo lo que ellos sufrieron, todo lo que ellos padecieron, que no fueron pocas cosas, fueron muchísimas cosas, el látigo, la burla, la esclavitud, el trabajo, la explotación, el llegar a sus casas cansados con látigos en sus espaldas y no tener de pronto alimento que darle a sus hijos, no tener una educación y tantas cosas, mi amado hermano, todos ellos lo padecieron. Por eso te digo, esto no es inédito. El sufrimiento, la tribulación que estamos pasando, esto no son cosas inéditas. No es que yo soy el único que estoy en esto, Señor, no. Pero entiendo que es necesario y entiendo que está finalizando. En cualquier momento, mi amor hermano, entonces podremos mirar y conocer a Dios como realmente es, al Señor Jesucristo. Y no creas que no hay esperanza, Dios, no te lo digo yo, o sea, yo quiero que tú me entiendas porque lo estoy tomando basado en las escrituras. No lo veas como una psicología, que es que yo te quiero dar un mensaje psicológico, yo quiero levantar tu ánimo, yo quiero dar tu mensaje emotivo para que tú, sí, sí, así es. Te estoy mostrando las escrituras, te estoy diciendo cómo Dios ha obrado, cómo Dios nos ha dicho por su palabra que es necesaria todas estas cosas, que el sufrimiento temporal no es comparado con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, que el anhelo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, que es necesario que con mucha tribulación entremos y todas estas cosas y cómo Dios operó en el pasado y cómo lo dice aquí en las escrituras y cómo Dios nos dice, tú eres pobre, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico y sé que tienes una dolencia, sé que estás padeciendo esta enfermedad, ya tienes 10 años, 15 años, 17 años, 20 años, 20 y tantos años y estás ahí todavía, pero estás clamando, estás pidiendo pero tu fe no ha menguado. Yo sé. El Señor te dice, yo sé, te lo dijo aquí en lo que leímos, yo sé tu tribulación, tu arduo trabajo, tu dificultad, yo sé. Él sabe estas cosas, Él conoce estas cosas, Él no es ajeno a nuestras circunstancias, pero no te va a dejar, no te va a abandonar. Eh, lo estamos atravesando, pero Él va con nosotros y el respaldo lo tenemos. Él no nos va a dejar, Él no nos va a permitir que seamos más allá avergonzados o seamos más allá humillados, no, porque entendemos estas cosas, sabemos lo que estamos pasando y Él nos va a levantar. Así que no tengas miedo, hermano, pero es que yo tengo tantas dificultades, yo me he endeudado, hermano, y yo he estado prestando y cada vez siento que estoy endeudándome más y yo no sé cómo voy a pagar. Eso es posible que esté sucediendo, pero Dios no te va a dejar. Hermano, yo tengo tanto tiempo estar orando por esta enfermedad y Dios no me la ha quitado. Dios no te va a dejar, Dios te va a quitar eso. Dios te va a sanar, Dios te va a levantar. Hermano, es que tengo esto, tengo esta otra cosa.
Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar. ¿Cuándo y cómo? Yo no lo sé. Yo no podría decirte, créeme, que va a ser mañana, que va a ser así, que Dios me dijo, que no sé. Pero sé que Dios lo va a hacer. Yo lo sé con todo mi corazón. Y estamos confiando en este Dios nuestro que cumple todas sus promesas. Y mira que cuando Israel por fin pudo ver en la persona de Moisés, en la humanidad de Moisés, a este hombre enviado por Dios y ver cómo donde no había esperanza, mirar ahora esperanza, ver cómo la cosa se volteaba ahora y cómo finalmente ellos salieron de Egipto, no pobres, porque Egipto les tuvo que pagar todo lo que le debía. Y salieron con ropa, salieron con ganado, salieron con prendas, salieron con oro. El pueblo de Dios no busca eso, pero mira a Dios cómo les retribuye, cómo Dios le hace justicia. Cuando salieron de ahí, les tiraban, les daban las cosas para que se fueran. Y yo sé que de pronto tú dirás, pero yo no tengo ni una casa, no tengo un lugar, no tengo esto, no tengo, imagínate, no tengo tantas cosas de quizás, pero tienes una mansión. Sabemos que, como dice el himno, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar. Y, y así que el tiempo no es perdido. Cada oración, cada ofrenda, cada buena actitud, cada ir a la iglesia, cada lectura, cada búsqueda, eso no se va a quedar sin recompensa, amado hermano. Y no que estés buscando recompensa, pero Dios te va a dar el galardón por estas cosas. Así que yo te digo con todo mi corazón, yo estoy cierto, esa palabra hay un mensaje que se llama estén ciertos de Dios. Estoy cierto que Dios no nos, ni nos ha abandonado, ni se ha olvidado de nosotros, ni nos ha dejado. Yo estoy ciertísimo de Dios, de su respaldo, de su guianza, y sé que somos mejores de lo que éramos ayer. Él ha hecho una obra en tu vida, Él ha hecho una obra en tu familia, Él ha hecho una obra con las personas que te conocían antes y que ahora pueden verte y pueden dar testimonio y pueden decirte, respetarte, darte un honor de ver que eres una persona cambiada, una persona transformada y tantas cosas como estas. Así que eso es respaldo de Dios, eso es más que cualquier riquezas o bienes materiales. Mi amor hermano, yo quería hablar de los dos últimos jinetes, pero eh, no sé por qué sentí esto de hablar esto. No sé por qué. Quizás porque sea una necesidad de que alguno de mis hermanos esté pensando que Dios no lo ama o que Dios no lo oye o que Dios lo ha abandonado y tiene ese sufrimiento en su vida, que no sé qué voy a hacer con mi vida y no sé cómo voy a salir de esta situación y ahora me van a quitar, me van a embargar o me van a quitar la casa o me va a pasar. Dios no te va, Dios te va a dar la salida. Dios te va a ayudar. Dios, de alguna manera, Dios te va a respaldar. Dios conoce tu situación. Solamente di las cosas, mi amor hermano, como son. Hermano, es que yo tengo deudas y no sé, y no te escondas, sencillamente di que no puedes pagar a las personas que no puedes pagar si no estás en las situaciones o tengo estas maneras de pagarle y voy a hacerlo de esta manera, como el hermano Branham, que en un tiempo, llegó un momento cuando su papá se enfermó y él se ganaba no sé cuántos centavos de dólares y no tenía, y fue donde el boticario y el boticario le acreditó una suma enorme de dinero porque papá estaba enfermo y le costaba mucho dinero. Y él no tenía cómo abonarle, pero él dijo que él iba allá y le hablaba con el boticario y decía, no tengo cómo pagarle porque yo saco mis diezmos, mis ofrendas, no sé, no, no le dio vergüenza, no se acomplejó de decirle eso y no me queda, pero yo le voy a pagar. Y Dios lo bendijo para que pagara eso. Incluso fue después a pedirle un crédito superior y el boticario se lo dio. Esa es gracia de Dios. Entonces, es afrontar la cosa con verdad,
La palabra dice que si te paras por Dios, Dios se para por ti. Afrontar las cosas, no esconderse, no mentir, no decir cosas que no debemos de decir, ni hacer cosas que no debemos de hacer. Solamente es dar la cara. Solamente es decir, hombre, estoy en esta situación, no sé cómo voy a hacer, la verdad no tengo cómo pagarle esto de todo corazón. Yo sé que le tengo esto y lo voy a pagar. Y yo soy un cristiano, soy un hombre honorable de palabra, una mujer honorable, y yo le voy a pagar. O yo voy a hacer esto, no sé, yo no sé cuál sea la situación, la desconozco, no sé. Pero es no huir, no mentir, no esconderse, no decir cosas que no son, no tratar de tapar las cosas, no comprometerse con cosas que no vas a cumplir. No, yo mañana o pasado mañana, porque yo estoy en esto. Hermano, tú no sabes. No demos fechas ni digamos cosas que tú no sabes que va a pasar. Tú sencillamente di las cosas como están. Estoy haciendo diligencias para esto, pero no sé cómo lo vaya a solucionar, pero yo tengo en mi corazón el deseo de pagarle, de pagarle. Se quiere con trabajo, pero yo tengo la intención en mi corazón y Dios te va a dar la victoria. Así que no temas, no temas, no creas que estás solo, estás con el Señor y el Señor te da la manera de cómo podemos salir adelante. Mi amado hermano, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de darle gracias a Dios, no nos cansemos de seguir en esta línea, en este puesto del deber. Sigamos adelante creyéndole a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, caminando, marchando y creyendo, confesando. No confesemos las cosas negativas. Es que no, yo estoy enfermo, no. Aunque estemos enfermos y tengamos 20, 30 años, no, yo estoy sano, Dios me ha sanado, yo estoy sano, aunque no tengamos de pronto los bienes que requerimos, no digamos, no, es que no lo tengo y nos victimicemos llorando por allá en un rincón. No, yo, yo soy un hombre próspero, Dios me ha hecho próspero, yo soy una mujer próspera, Dios me va a bendecir, Dios me está ayudando y esas cosas en positivo, no en negativismo, no en negativo. Así que no te aflijas por estas cosas, antes por el contrario, démosle gloria a Dios que están siendo colocadas en nuestra vida. Hay personas que quizás nunca han tenido la necesidad de nada. Gloria a Dios por eso. Y las personas que no han pasado trabajo ni dificultad de nada. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros sabemos en qué proceso espiritual estamos. Así que mi amado hermano, que el Señor Jesucristo te bendiga, bendiga a tu familia. No te vas a quedar sin recompensa. Dios te ha guardado, Dios te ha protegido. Y finalizo con esto. Yo le decía a un hermano en alguna ocasión, a dos familias, dos parejas, yo les decía, mira, fundamentense en lo que es la palabra, fundamentense en principios realmente cristianos, verdaderos. Y si ustedes se aman, si ustedes se dieron votos, se casaron con el propósito de construir una familia, de tener hijos, de salir adelante, de construir, de adquirir sus casas, de educar a sus hijos, de obtener cosas, esos fueron buenos principios, buenos metas, propósitos que tuvieron. Pero hay uno que es mayor, porque humanamente podemos tener todas estas cosas, pero de todas maneras tú vas a morir, ella va a morir, los hijos van a morir, todos van a morir. Entonces fundamentémonos es en lo eterno, en lo duradero, en lo que no perece, les decía yo. Decía, ¿por qué no tienen una conversación fundamental? ¿Por qué no tienen una reunión o una conversación de fondo donde puedan decirse qué vamos a hacer? Que yo quiero, después de la muerte, seguir contigo, que nuestros hijos podamos vivir en esa promesa, en esa vida eterna, en eso que Dios nos da. Y entonces estábamos hablando de eso y yo les decía, fundamentémonos realmente en lo eterno, no en lo pasajero, porque esto es pasajero, aún este cuerpo es pasajero, este no es nuestro cuerpo, este es un negativo, nuestro cuerpo es uno glorificado, fundamentémonos en eso. Sea que aquí tengamos o sea que no tengamos, fundamentémonos en lo eterno, en lo verdadero. Mi amado, que Dios te bendiga, no te quito más tiempo, que el Señor te dé una semana llena de bendiciones y principalmente
riqueza espiritual y que te ayude a solucionar todas las cosas las cuales tengamos necesidad en esta semana y que confiemos plenamente que Dios nos ayuda y que Él nos dice, yo sé, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, tu trabajo y tu pobreza, aunque tú eres rico. Cierra tus ojitos, amado Dios, Padre eterno. Mi Señor, no era el tema, no era esto. Yo humanamente quería era hablar de doctrina, de enseñanza, de apocalipsis, de profecía, pero no era eso, mi Señor. Sé que tu pueblo te necesita, sé que tu pueblo te ama. Si no te amara, mi Señor, no estuviera buscándote, no estuviera anhelándote, no se rindiera, no se humillara, no hiciera todas las cosas que hace, pero estos hijos tuyos te aman porque aún en medio de la tribulación, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la carencia, de la pobreza, de la enfermedad, de la burla que se burlan, del rechazo, de la ofensa, de la humillación y de todas las cosas, este pueblo te ama y se sigue manteniendo firme y esperando. Su fe no mengua, sino que cada día, mi Señor, te glorifica y te agradece. Yo te ruego, mi Señor, que tú bendigas a tu manada pequeña, que tú mires, mi Señor, tú lo dijiste, yo sé de tu tribulación, yo sé de tu trabajo. Tú no eres ajeno, tú no eres un Dios por allá que no sabes qué pasa por nuestro corazón, qué pasa en nuestra mente, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras dificultades. Antes tú eres como ese padre que escuchas a su hijo cuando ese hijo te dice todas las dificultades que tiene y tú le escuchas y le das quizás el buen consejo y lo animas, le pones su mano, tu mano en su hombro diciendo todo está bien, todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien. Padre, tú lo has dicho, nos los has dicho, todo va a estar bien. Así que nosotros confiamos, nos sentimos seguros y sentimos ese respaldo, ese abrazo cálido, esa protección tuya, mi Señor, por medio de tu palabra hablada y revelada. Lo peor que nos puede pasar es no tener tu palabra revelada, porque tú eres tu palabra revelada, tú eres deidad revelada, mi Señor. Así que nosotros nos abandonamos ahora en tu presencia, dándote la honra y la gloria por este día. Gracias por nuestro hermano pastor, por su esposa. Gracias por los diáconos, por los síndicos, por los conserjes, por los directores, por los músicos. Gracias por los niños. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos en Fe Viva. Gracias por los que se congregan con nosotros presencial y virtualmente también. Gracias por los que conocemos y por los que no conocemos. Gracias por cada uno de tus hijos alrededor del mundo, mi Señor, con cada hijo tuyo con una historia diferente, pero gracias por él, por ella. Gracias por tus hijos. Nosotros nos hacemos uno, mi Señor, y hoy estamos más confiados, más seguros, más firmes que ayer, esperando, confiando, creyendo que ya dentro de poco, mi Señor, la trompeta, la final trompeta sonará y entonces estaremos contigo, no en este negativo, sino en el cuerpo glorificado real, el que corresponde. Ayúdanos ahora, permítenos ir a nuestras camas a descansar, pensando y recordando y meditándote y dándote gracias siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. Entiende algo. Esto no era lo que yo iba a hablar. Esto no era el mensaje. Pero por alguna razón el Señor me permitió hablar de estas cosas y habrá alguna necesidad. Así que tómalo de parte de Dios para tu vida, como un mensaje de Dios directo para tu vida. Que el Señor Jesucristo te bendiga, mi amado y precioso hermano.